Hace 5 años, su vida se destruyó en una sola noche. Anastasia despertó en la cama con un desconocido que ella no había elegido. Lo único que él dejó fue un reloj. Escándalo, vergüenza, traición de los más cercanos. La echaron de casa, y se fue sin mirar atrás. Pero el destino es un juego caprichoso. Ella regresa. Ahora es una diseñadora exitosa, madre de un hijo de 5 años, con ojos grises, tan familiares. El S.J. Presgrave, heredero de la mayor corporación. Durante todos estos años, ha buscado a la mujer que cambió su vida. Y cuando sus caminos se cruzan de nuevo, Elliot cree haber encontrado a esa mujer. Pero ¿y si ella no es quien parece ser? Engaños, pasión, celos, secretos del pasado que amenazan con destruirlo todo. Cuando la verdad salga a la luz, ¿podrá ella perdonarlo? ¿Y se arriesgará él a perderlo todo por amor? Anastasia estaba de pie frente a un gran espejo en la habitación de Hallie, ajustando el tirante de su vestido. El satén burdeos resaltaba cada curva de su figura, un estilo mucho más atrevido de lo que ella jamás habría elegido. El escote era pronunciado, y la abertura en la falda, demasiado reveladora. «Esto es demasiado», murmuró mientras intentaba cubrirse más. «Me siento expuesta». «Expuesta en el mejor sentido de la palabra», exclamó Hallie mientras le daba vueltas alrededor, evaluando su obra de arte. «Te ves deslumbrante, Ana. Hoy será tu noche». Anastasia desvió la mirada, incómoda con el entusiasmo de su hermana. «No sé si esto es buena idea. No quiero llamar la atención». Hallie suspiró, poniendo las manos en sus caderas. «Ese es tu problema, siempre quieres pasar desapercibida». «Hoy no, Anastasia». La decisión ya estaba tomada. Antes de que pudiera protestar más, Hallie la tomó del brazo y la llevó fuera de casa. El club estaba abarrotado, el aire cargado de humo, perfume caro y electricidad. Las luces de neón iluminaban rostros animados, y la música resonaba con tal fuerza que parecía mover el suelo bajo sus pies. Anastasia se sentía fuera de lugar, como si estuviera observando una escena desde el exterior. «Relájate, Ana», dijo Hallie, entregándole una copa. «Bebe, te hará bien». Anastasia miró el líquido de un rojo intenso que brillaba bajo las luces. Dudó. «¿Qué es esto?» «Solo un cóctel». «No seas tan desconfiada, vive un poco». Finalmente, tomó un pequeño sorbo. El sabor era dulce, con un toque ácido que parecía inofensivo. Otro sorbo. Luego otro. Su cabeza comenzó a sentirse ligera, como si un velo de calma la envolviera. Pero pronto, esa calma se convirtió en mareo. «Hallie, no me siento bien», murmuró, tambaleándose. «Tranquila, todo está bajo control», respondió Hallie, sosteniéndola por el brazo. «Vamos, salgamos un momento». Pero antes de que pudieran avanzar más allá de la pista de baile, un hombre apareció frente a ellas. Era alto, con una camisa negra perfectamente ajustada que dejaba entrever un pecho firme. Sus ojos grises se posaron en Anastasia con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Está bien?», preguntó con voz grave, dirigiéndose a Hallie. «Claro, solo bebió un poco de más», respondió ella con una sonrisa despreocupada. «Ya la llevo a casa». Anastasia intentó decir algo, pero las palabras se enredaron en su garganta. Sus piernas flaquearon, y antes de que pudiera caer, el hombre la sujetó. Sus manos eran fuertes y seguras, y su cercanía la envolvió en un aroma cálido, ligeramente especiado. «Déjame ayudarte», dijo él, mirando a Hallie. «Ella necesita descansar». Hallie asintió después de un momento de duda. «Bueno, supongo que podrías ayudarnos». «Gracias». Anastasia apenas entendía lo que pasaba. La realidad se volvía borrosa, y el sonido de la música se desvanecía en un eco distante. Solo percibía fragmentos. La voz del hombre, baja y tranquilizadora, el tacto firme de sus manos mientras la guiaba, y el susurro de su aliento cerca de su oído. «Todo estará bien», dijo él suavemente. «Confía en mí». El peso de sus párpados era insoportable. Finalmente, se rindió, dejando que la oscuridad la envolviera. Cuando abrió los ojos, la habitación era completamente desconocida. La cama era suave, demasiado lujosa para ser la suya. A su alrededor, todo parecía impecable y costoso. El pánico la invadió mientras trataba de recordar lo que había sucedido. Sobre la mesita de noche, vio un reloj de pulsera. Su correa metálica brillaba bajo la luz tenue. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras intentaba comprender cómo había llegado allí. El frío viento de diciembre acariciaba el rostro de Anastasia mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, sosteniendo firmemente la mano de su hijo Liam.
Sus pequeños dedos se acomodaban en su palma como un vínculo cálido en medio del gélido bullicio. La ciudad que una vez llamó hogar ahora le parecía extraña y distante. Cada paso despertaba recuerdos que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Han pasado 5 años. 5 largos años llenos de dolor, desilusiones, pero también de una fuerza increíble. Ahora Anastasia ya no era la joven ingenua que huyó de un sueño roto. Regresaba a esta ciudad no con la cabeza baja, sino como una diseñadora segura de sí misma, cuyas obras eran reconocidas mucho más allá de las fronteras del país. Sus joyas adornaban a personas famosas, y la exposición por la que había venido prometía ser un punto culminante en su carrera. Sin embargo, a pesar del éxito, el corazón de Anastasia se encogía de tensión. Esta ciudad guardaba demasiados de sus secretos. «Mamá, ¿por qué estás tan callada? ¿Estás triste?», preguntó Liam, mirándola con sus brillantes ojos grises, que parecían esculpidos del más puro metal plateado. Anastasia se detuvo y se arrodilló para estar a su altura. Le sonrió, intentando ocultar su ansiedad. «No, cariño, solo estoy pensando. Todo está bien. Muy pronto mostraremos tus diamantes favoritos y después nos iremos a casa». Giraron hacia una calle estrecha donde una vez se encontraba su antigua casa. Ya hacía tiempo que la habían demolido, y en el lugar de aquel acogedor edificio de 2 pisos ahora se alzaba un moderno centro de negocios. «Qué simbólico», pensó. Los recuerdos del pasado parecían desmoronarse al igual que esa casa. Miró fijamente las frías paredes del edificio hasta que Liam tiró de su mano. «Mamá, mira, un muñeco de nieve», exclamó alegremente, corriendo hacia un pequeño montón de nieve al que unos niños habían envuelto con una bufanda. Su hijo era su única alegría y, al mismo tiempo, su mayor secreto. Él no sabía nada sobre el hombre que era su padre. Y, para ser sincera, Anastasia tampoco sabía mucho sobre él. De aquella noche, después de la cual supo que estaba embarazada, trataba de no acordarse. Lo único que le quedaba de ese hombre eran los ojos de su hijo y un raro colgante que llevaba al cuello, escondido bajo su suéter. Al acercarse a la plaza, notó cómo las luces festivas comenzaban a encenderse a lo lejos. La ciudad se preparaba para la Navidad. La gente decoraba las vitrinas de las tiendas con guirnaldas, y en la plaza principal ya se alzaba un alto árbol de Navidad cubierto de miles de luces. Pero para ella todo parecía distante, como si observara la festividad desde detrás de una pared de cristal. De repente, sintió que alguien la miraba. La sensación era tan fuerte que se detuvo y miró a su alrededor. A su alrededor, los transeúntes se apresuraban, pero nadie fijaba la mirada en ella. «Solo son los nervios», pensó, y tiró de Liam para continuar. Pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Al llegar al lugar de la exposición, sintió un leve alivio. El edificio moderno de la galería tenía un aspecto solemne. Enormes puertas de cristal, música tranquila en el interior y en las paredes relucían instalaciones de luces. Este era su terreno, el lugar donde se sentía segura. Mientras Liam observaba con curiosidad las vitrinas con joyas, su corazón comenzaba a latir más rápido. Miraba a su alrededor, como si esperara que apareciera alguien conocido entre la multitud. Y cuando casi se convenció de que solo era su imaginación, apareció en la sala un hombre alto. Su silueta le resultó alarmantemente familiar. «No puede ser». Dio un paso atrás para esconderse detrás de una columna. El hombre pasó junto a ella sin notar su presencia. Pero ese breve momento bastó para devolverle todos los recuerdos. Anastasia se dejó caer en un sofá en una esquina de la sala, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Por qué reacciono así? He superado esto. Soy fuerte. Soy exitosa. Este lugar ya no tiene poder sobre mí». Pero esos pensamientos no ayudaban. Todo dentro de ella se encogía por el miedo que tanto había tratado de enterrar. «Mamá, estoy cansado», dijo Liam en voz baja, acercándose a ella. Su voz la devolvió a la realidad. Lo abrazó, intentando no mostrar su debilidad. «Lo sé, cariño. Pronto todo terminará». Esa noche, mientras preparaba sus obras para el día siguiente, le llegó un mensaje de un número desconocido. «¿Pensabas que podías esconderte? Estabas equivocada». Anastasia se quedó paralizada. Sus manos comenzaron a temblar, pero rápidamente apagó la pantalla del teléfono para que Liam no se diera cuenta. ¿Quién era? ¿Y cómo sabía que estaba allí? Miró a su hijo, que jugaba tranquilamente con sus juguetes. «Me prometo a mí misma que nadie podrá hacernos daño», pensó. A pesar de todo, la exposición era su oportunidad. Una oportunidad para empezar una nueva vida, donde el pasado ya no la persiguiera. Decidió que llegaría hasta el final, a pesar de sus miedos.
Y aunque las sombras del pasado comenzaran a alcanzarla, estaba dispuesta a luchar por ella y por su hijo. Miró a Liam, que volvía a sonreírle con su pura sonrisa infantil. Él era su mayor inspiración. Y por él, lo lograría. El salón de la exposición brillaba con miles de luces. Las lámparas colgantes destellaban cristales que reflejaban el resplandor de las piedras preciosas expuestas. La multitud se desplazaba lentamente entre las vitrinas, admirando las elegantes joyas. Anastasia, vestida con un elegante vestido negro, permanecía junto a una de las vitrinas, sonriendo con moderación a los invitados. A su alrededor se formaban pequeños grupos de personas fascinadas por su nueva colección. Estaba explicando los detalles del diseño de un collar con perlas y zafiros cuando, de repente, escuchó una voz. ¿Es su obra? Las palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Era una voz profunda, segura, con un toque de ligera sorpresa. Anastasia giró la cabeza y se quedó inmóvil. Delante de ella estaba un hombre. Alto, con una postura impecable, vestido con un traje azul oscuro perfectamente ajustado. Sus ojos grises la observaban con atención, como si intentaran leerle el pensamiento. El corazón de Anastasia dio un vuelco. Elliot Presgrave. El nombre resonó en su mente, despertando recuerdos que llevaba años tratando de olvidar. Sí, es mi obra, respondió ella, intentando mantener la calma en su voz. Elliot inclinó ligeramente la cabeza, observando el collar en la vitrina con expresión evaluadora. Es magnífico, dijo en voz baja, pero su mirada volvió a detenerse en el rostro de ella. Muy refinado. Anastasia sintió que las piernas le temblaban. Todo dentro de ella protestaba contra este momento. Había pasado tantos años evitando pensar en él, en el pasado, en el dolor asociado con su nombre. Y ahora estaba ahí, frente a ella, tan encantador como lo recordaba, pero al mismo tiempo diferente, más seguro de sí mismo, más maduro. Sus pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Destino, ¿te estás burlando de mí? Intentó reunir toda su fuerza de voluntad para concentrarse en la conversación. Gracias, dijo ella, asintiendo ligeramente, esforzándose por controlar el temblor en su voz. Me alegra que mi obra encuentre admiradores. Pero en los ojos de Elliot destelló una chispa de reconocimiento. Perdón por la indiscreción, pero, ¿nos hemos visto antes? En ese momento, Anastasia sintió que el tiempo se detenía. Sus dedos se apretaron nerviosamente alrededor de la fina pulsera en su muñeca. Temía que, si lo miraba a los ojos, él podría descubrir demasiado. Tal vez, respondió ella evasivamente, desviando la mirada. Elliot frunció ligeramente el ceño. Su mirada inquisitiva no se apartaba de ella. Sus pensamientos. Es ella. Estoy seguro de que es ella. Pero, ¿cómo pude olvidarla? ¿Y por qué se comporta de forma tan extraña? Él notó cómo sus dedos delgados arreglaban nerviosamente la pulsera, como evitaba su mirada. Había algo extrañamente familiar en todo ello. ¿Está interesado en alguna joya en particular?, preguntó ella, esperando llevar la conversación a un terreno neutral. Elliot no apartó la mirada. Tal vez elegiría algo de su colección. ¿Podría contarme más sobre ella? Su voz era tranquila, pero había un matiz de insistencia que hizo que Anastasia sintiera como su defensa comenzaba a tambalearse. Ella sabía que esta conversación era una prueba, y parecía que Elliot no estaba dispuesto a rendirse. Por supuesto, dijo, controlando sus emociones. Lo llevó a otra vitrina, donde se exhibían brazaletes. Mientras hablaba sobre los detalles del diseño, su voz sonaba uniforme, pero por dentro se desataba un huracán. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué me habló? ¿Me reconoció? ¿Y si lo hace? Elliot la escuchaba sin apartar los ojos de ella. Sentía que ya la había visto antes. Esos ojos, la suave curva de sus labios, incluso su manera ligera de hablar. Ella le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. La conversación entre ellos se volvió cada vez más personal. Elliot le preguntó cómo había llegado al diseño de joyas. Ella respondió con evasivas, pero sus preguntas se volvieron más insistentes. Sus pensamientos. Está ocultando algo. ¿Pero qué? Sus ojos dicen una cosa y sus palabras, otra. ¿Quién es ella realmente? En algún momento, se dio cuenta de que no estaba respondiendo a sus preguntas, sino a su mirada. Era una mirada profunda, penetrante, como si él pudiera ver a través de ella. Su arte, dijo él, mirándola directamente, refleja el alma. Es como la música, pero solo es hermosa cuando es honesta. ¿Está de acuerdo? Esas palabras la hicieron quedarse inmóvil. Se dio cuenta de que le estaba lanzando un desafío. Su corazón comenzó a latir más rápido.
Él lo recuerda. Pero no está seguro. ¿Y yo? Estoy lista para admitirlo en voz alta. Creo que la honestidad es un lujo que no todos pueden permitirse, respondió ella, mirándolo a los ojos. Sus miradas se encontraron, y en ese silencio parecía que todo el salón había desaparecido. Solo quedaban ellos dos y esa tensión que no podían ignorar. Elliot sonrió. Apenas perceptiblemente, pero sus ojos brillaron. Tal vez tenga razón. La miró una vez más, y Anastasia entendió que esta conversación era solo el principio. Elliot estaba sentado en su oficina, revisando documentos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche. La chica con la que había pasado ese tiempo se presentó como Ailey. O al menos, eso fue lo que dijo. Algo en su historia no le cuadraba. Evitaba los detalles, esquivaba preguntas y, cada vez que intentaba profundizar, sus ojos se llenaban de lágrimas. Eso parecía confirmar sus palabras sobre una vergüenza que ella escondía. ¿Será que estoy pensando demasiado?, se preguntaba Elliot. Pero algo en su interior le decía que la verdad aún no había salido a la luz. Para distraerse de sus pensamientos, comenzó a rodear a Ailey de atenciones. Cumplía cada uno de sus caprichos, como si quisiera expiar una culpa que desconocía. Sin embargo, sus pensamientos siempre volvían a otra mujer. A aquella cuyos ojos parecían perseguirlo desde el primer encuentro en la exposición. Su nombre se había convertido en algo más que un simple sonido. Despertaba algo en él, una atracción que no podía explicar ni ignorar. Elliot empezó a observarla, a seguir sus movimientos desde lejos. Averiguó dónde trabajaba y descubrió que la empresa donde estaba pasaba por dificultades económicas. Casi de forma impulsiva, hizo lo que le pareció la única decisión correcta: compró esa empresa. En la oficina reinaba el silencio. Los empleados trabajaban con concentración, y Anastasia estaba absorta en el diseño de una nueva pieza. Últimamente se sentía como si trabajara de manera compulsiva, pero, ¿qué otra cosa podía hacer? El trabajo siempre había sido su refugio, especialmente ahora, cuando los recuerdos del pasado volvían a atormentarla. ¿Por qué compró esta empresa? Era una pregunta que no dejaba de rondarle la cabeza. Notaba que Elliot la observaba. Sentía su mirada en cada reunión, cada vez que cruzaban caminos. Parecía que él siempre encontraba una excusa para estar cerca. Por favor, no otra vez, susurró para sí misma. No puedo volver a pasar por esto. El día había sido agotador. Anastasia estaba concentrada en preparar una presentación cuando escuchó un golpe en la puerta. Adelante, dijo sin levantar la vista de la pantalla. La puerta se abrió, y una presencia familiar llenó el espacio. Ella se quedó inmóvil. Es sorprendente cómo tus joyas reflejan tu alma, dijo Elliot. Esas palabras la obligaron a levantar la mirada. Él estaba allí, en el umbral, tan seguro como siempre. Pero en su mirada había algo nuevo, algo más personal. Solo es un trabajo, respondió ella secamente, esforzándose por ocultar el temblor en su voz. Elliot avanzó y se sentó frente a ella. ¿De verdad lo crees?, preguntó. Anastasia lo miró directamente. Sus ojos, como siempre, eran penetrantes, como si quisieran llegar hasta lo más profundo de su ser. Sintió como sus mejillas empezaban a arder. Supongo que no has venido aquí solo para decir eso, señor Presgrave. ¿Qué quieres? Una ligera sonrisa cruzó su rostro. Tal vez solo quiero conversar. ¿Sobre qué?, preguntó ella, sintiendo como la tensión aumentaba en su interior. Sobre ti, respondió él en un susurro, inclinándose ligeramente hacia adelante. En ese instante, una tormenta de emociones se desató en su pecho. Miedo, culpa, ira y esperanza. Intentó bloquear esos sentimientos, pero su proximidad estaba rompiendo todas sus barreras. No tengo tiempo para conversaciones triviales, contestó fríamente, apartando la mirada. Pero Elliot no parecía dispuesto a ceder. Entonces hablemos del pasado. Esas palabras la golpearon como un rayo. No sé de qué hablas, respondió rápidamente, tratando de ocultar el temblor en su voz. Lo sabes perfectamente, contestó con calma. Anastasia se levantó de su silla, intentando parecer segura, aunque sentía las piernas como si fueran de goma. Tengo que trabajar, dijo, enfatizando cada palabra. Elliot también se puso de pie. Sabes, Anastasia, puedo comprar cualquier empresa, pero no puedo comprar sinceridad. Estás ocultando algo, y lo sé. Sus palabras hicieron que su corazón se encogiera. Se giró hacia la ventana, evitando su mirada. Si has terminado, por favor, vete. Elliot la observó unos segundos más antes de decir: cuando estés lista para hablar con honestidad, aquí estaré. Se marchó,
dejando tras de sí un silencio en el que ella podía escuchar solo los latidos acelerados de su corazón. Cuando la puerta se cerró, Anastasia se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban. Cerró los ojos, intentando controlar la oleada de emociones que la inundaba. ¿Por qué volvió? ¿Por qué no me dejó en paz? Recordó aquella noche, llena de pasión y secretos, que habían compartido. En ese momento, todo parecía tan simple, casi mágico. Pero la verdad que emergió después lo destruyó todo. No debiste regresar, Elliot, susurró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Su alma estaba llena de contradicciones. Lo odiaba por recordarle el pasado, pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, algo débil pero persistente deseaba una segunda oportunidad. Y sabía que el secreto del pasado ya no podría permanecer oculto. Elliot estaba sentado en la penumbra de su salón, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. Hacía mucho que no lograba relajarse. Los pensamientos sobre Hallie, aquella noche y el reloj lo atormentaban, robándole el sueño. Una palabra resonaba en su mente: mentira. ¿Por qué nunca mencionó el reloj? Pensaba, mientras miraba las llamas danzantes en la chimenea. Era extraño. Hallie siempre encontraba una excusa para hablar sobre su conexión especial. Cada relato suyo sobre aquella noche era como un cuento cuidadosamente construido, pero algo en él no encajaba. Ese reloj se había convertido en un símbolo de su misterio personal. Elliot lo recordaba demasiado bien. Pertenecía a su difunto padre, y lo valoraba como un recuerdo preciado. Nunca habría olvidado que lo dejó en la habitación de aquella mujer en esa noche decisiva. Esa noche, Elliot, en un raro momento de debilidad, se permitió ser vulnerable. Ella no era como las demás. Sus ojos no lo miraban con codicia, sino con curiosidad. Su voz era suave, pero transmitía sinceridad. Después de una conversación apasionada que terminó en un beso, dejó su reloj en la mesilla de noche y salió apresurado a una reunión importante. ¿Por qué no le pedí su nombre? Elliot apretó el vaso con fuerza, sintiendo un oleaje de frustración hacia sí mismo. Cuando, meses después, apareció Hallie diciendo que era ella, su corazón, desesperado por creer, aceptó la mentira. Quería creer que al fin la había encontrado. Pero ahora ese deseo parecía una ilusión vacía. Elliot llevó el vaso a sus labios y dio un largo trago antes de ponerse de pie. Necesitaba, de una vez por todas, aclarar todo. Hallie tenía que responder. Cuando entró en la sala, Hallie lo encontró de pie junto a la ventana. Llevaba un vestido perfectamente elegido, resaltando su figura. Su sonrisa era deslumbrante, pero Elliot ya no veía sinceridad en ella. «Elliot, ¿pasa algo?» Su voz sonaba suave, casi preocupada. «Necesitamos hablar». Su voz era baja y firme como el acero. Hallie frunció el ceño mientras se sentaba en el sofá. «Pareces tenso. ¿Qué ocurre?» Elliot se acercó, sosteniendo el reloj en la mano. Se sentó en el sillón frente a ella y lo colocó sobre la mesa entre ambos. «¿Lo recuerdas?», preguntó con un tono uniforme. Ella miró el accesorio y su rostro se tensó ligeramente, aunque intentó recuperar la compostura rápidamente. «Es bonito», dijo con una leve vacilación. «¿Por qué preguntas?» Elliot la miraba fijamente, sin apartar los ojos de ella. «Este reloj estaba conmigo esa noche. Lo dejé con esa mujer». «¿Contigo?» Hallie quedó inmóvil, y su sonrisa se volvió tensa. «Yo, recuerdo que esa noche no lo llevabas puesto», murmuró, intentando encontrar una respuesta rápida. «Tal vez no le di importancia». Su voz sonaba demasiado poco convincente. «¿No le diste importancia?», repitió él con una sonrisa helada. «Dijiste que esa noche era especial, que recordabas cada detalle, pero nunca mencionaste el reloj». Ella se reclinó en el sofá, intentando mostrar indignación. «¿De verdad crees que por un reloj puedes cuestionar todo lo que hemos vivido?». Elliot se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos, casi amenazantes. «Sí, porque estoy empezando a entender que todo este tiempo me has mentido». Su rostro se endureció. «¿Cómo puedes decir eso?». Su voz se alzó. «Te amo. Siempre te he amado». Su tono permaneció gélido. «¿Amarme? ¿O aprovecharte de mí?». Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Intentó tomar su mano, pero él la apartó bruscamente. «Elliot, tenía miedo de perderte. Tú estabas buscándola, y yo no podía quedarme al margen. Pensé que si te decía que era yo, finalmente me notarías». Él se puso de pie, su figura imponente sobre ella, su voz cargada de desprecio. «Quisiste reemplazar a otra mujer, pero ni siquiera pudiste mentir de manera convincente. Esto se acabó, Hallie». Intentó decir algo más, pero él la detuvo con un gesto. «Vete».
Cuando la puerta se cerró tras Hallie, Elliot sintió una extraña mezcla de alivio y enojo. Ya no podía tolerar más mentiras. Si no era ella, ¿entonces quién? Esa pregunta resonaba una y otra vez en su mente. Se sentó de nuevo en el sillón y levantó el reloj. Ahora estaba seguro, la mujer verdadera habría recordado ese reloj. Y no era Hallie. Sus pensamientos volvieron a Anastasia. Recordó su mirada, su extraña tensión cada vez que él estaba cerca. ¿Por qué no lo entendí antes? Elliot sintió que en su interior surgía un sentimiento extraño, una mezcla de esperanza y rabia. Sabía que debía descubrir la verdad. Ahora todo era mucho más complicado. Pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La noche estaba fresca, el cielo cubierto de nubes presagiaba una lluvia inminente. Anastasia acababa de recoger los juguetes de Liam, que había esparcido por toda la casa antes de quedarse dormido. La casa estaba sumida en un silencio, interrumpido solo por el suave tic-tac de un reloj antiguo sobre la chimenea. Anastasia disfrutaba de ese raro momento de calma, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Un golpe fuerte en la puerta la hizo sobresaltarse. No esperaba a nadie a esa hora tan tarde. Se acercó cuidadosamente y abrió la puerta, quedándose paralizada al ver quién estaba en el umbral. Allí estaba él, Elliot Presgrave, el hombre que una vez había destruido su vida y que ahora, de alguna forma, la había vuelto a construir. Elliot, su voz reflejaba sorpresa y tensión. ¿Qué haces aquí? Sus ojos, grises y profundos, se encontraron con los de ella. Había algo en su mirada que hizo que Anastasia sintiera como si su coraza se desmoronara poco a poco. Anastasia, necesito hablar contigo, comenzó él. Su voz sonaba baja, casi suplicante. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella fríamente, intentando cerrar la puerta. Pero él la detuvo con una mano. Por favor, déjame un momento. Ella cerró los ojos y suspiró. Finalmente cedió, abriendo la puerta un poco más. Está bien, solo por un momento, dijo, dándose la vuelta y permitiéndole entrar. Elliot entró en la casa, su mirada recorriendo rápidamente el cálido y acogedor interior. La casa de Anastasia era pequeña, pero llena de vida y calidez. Había juguetes dispersos por el suelo, un caballete con dibujos de Liam, y libros infantiles por todas partes. Se dio vuelta hacia ella, pero sus ojos se detuvieron en la repisa de la chimenea. Allí, cerca de una fotografía de Liam, estaban los relojes. Sus relojes. Su corazón dio un vuelco. Los reconoció al instante. Los mismos relojes que había dejado en aquella habitación hacía ya muchos años. Esos, su voz vaciló y señaló los relojes. ¿De dónde los tienes? Anastasia se tensó. Sabía que este momento llegaría algún día, pero no estaba preparada. Es una larga historia, respondió ella, evitando su mirada. Quiero escucharla, dijo él, acercándose a ella, con los ojos llenos de determinación. Ella respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Son tus relojes, ¿verdad? Preguntó suavemente. Él asintió. Los dejé en aquella habitación, aquella noche. Y ahora están aquí, en tu casa. Sus palabras sonaron como una acusación, pero no había ira en su voz. Solo desconcierto y el deseo de entender. ¿Por qué estuve allí, Elliot?, dijo finalmente ella, con la voz quebrada. Yo fui esa mujer. Las palabras colgaron en el aire, pesando como una tormenta a punto de estallar. Elliot se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tú estuviste allí?, murmuró, incrédulo y sorprendido. Ella asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Fui yo, esa mujer que buscaste todo este tiempo. Su mente empezó a girar. Un sentimiento de alivio lo invadió, pero también de furia. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, elevando ligeramente la voz, pero sin ira, más bien desesperación. Porque tenía miedo, exclamó ella, abrazándose a sí misma. Eras inalcanzable para mí. Y luego apareció. Hallie, creíste en ella. Ni siquiera te detuviste a mirarme. Sus palabras lo golpearon como un rayo. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió, como si temiera que volviera a lastimarla. Fui un ciego, dijo él, bajando la cabeza. Perdóname. Ella apartó la mirada para ocultar las lágrimas, pero él se acercó y le puso suavemente la mano sobre el hombro. Anastasia, su voz ahora sonaba más firme. Quiero ser parte de tu vida. Y de la vida de Liam. El corazón de ella se detuvo un momento. Había esperado esas palabras durante tanto tiempo, pero ahora que finalmente las escuchaba, no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué ahora?, preguntó, girándose hacia él.
Porque finalmente lo entendí, respondió él, mirándola a los ojos. He cometido errores. Pasé años buscando, y tú siempre estuviste ahí. No quiero perderte otra vez. Sus labios temblaban. Quería creerle, pero el miedo a ser engañada otra vez era demasiado fuerte. ¿Crees que todo es tan fácil?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Crees que puedes regresar y todo arreglarse? No, respondió él sinceramente. Pero estoy dispuesto a luchar. Estoy dispuesto a demostrarte que esta vez será diferente. Sus palabras sonaban sinceras, y ella sintió que el hielo en su corazón comenzaba a derretirse. No es solo mi vida, Elliot. También es la vida de Liam. Lo sé, asintió él. Y estoy dispuesto a ser su padre. Si me lo permites. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vio dolor, arrepentimiento y esperanza en su mirada. Dame una oportunidad, repitió él. Y en ese momento, ella entendió que tal vez, solo tal vez, él merecía esa oportunidad. La noche llegó rápidamente, como si la propia naturaleza intentara darles más tiempo. La tarde era cálida, y aunque ya se había hecho de noche, la atmósfera en la casa de Anastasia era acogedora. La suave luz de la lámpara caía sobre las estanterías llenas de libros y los juguetes esparcidos por el suelo, restos del día lleno de juegos divertidos y risas. Anastasia estaba sentada junto a la ventana, observando cómo Elliot y Liam jugaban en el patio trasero, construyendo un castillo con bloques. El niño, con sus manitas, colocaba las piezas con concentración, a veces deteniéndose para discutir con Elliot cuál sería el siguiente paso. Sus conversaciones eran sencillas, pero sonaban como si entre ellos no hubiera nada imposible. Elliot no estaba con él como un adulto, sino como un amigo, como un compañero de juegos, como un padre. Anastasia no podía dejar de notar cómo, con cada día que pasaba, él se acercaba más a Liam, como su conexión con el niño se volvía más fuerte. Al principio, ella observaba todo con cautela, intentando entender si esto era solo una atracción pasajera para Elliot. Pero cuanto más tiempo pasaba con Liam, más claro era que él se había encariñado sinceramente con ellos dos. Con cada tarde, su vínculo se fortalecía, y Liam, que antes era más reservado, comenzaba a confiar más en este hombre que había llegado a sus vidas tan recientemente, pero que ya formaba parte de su pequeño mundo. Una tarde, después de que terminaran de construir otro castillo, y Liam entrara en la casa, Elliot se acercó a Anastasia, que se encontraba sentada en la terraza, mirando el jardín. «Me miras como si fuéramos un milagro», dijo él, sentándose junto a ella. Ella lo miró, intentando comprender qué había detrás de sus palabras. Sus ojos reflejaban una ternura tan profunda que hizo que el corazón de Anastasia latiera más rápido. En su mirada había algo más que un simple reconocimiento. Era algo que podía llamarse comprensión, profundo y sincero, como nunca antes. «¿Me darás una oportunidad?», preguntó él, su voz bajó de tono, volviéndose más suave. Anastasia sintió como su respiración se entrecortaba. Era difícil hablar de lo que sentía sin mostrar su vulnerabilidad, pero su corazón ya había hablado por ella. «No lo sé», Elliot respondió, intentando no mostrar toda la profundidad de sus sentimientos. «Tengo miedo de que esto no sea suficiente. Tengo miedo de perder todo lo que tengo. Tengo miedo de que te sea difícil estar con nosotros». Él la miró con preocupación sincera, y su voz se tornó aún más suave cuando dijo: «Tú me diste más de lo que jamás imaginé. Una familia. Y eso es algo que ni siquiera me atrevía a soñar. Anastasia, no solo me devolviste a la vida, sino que me mostraste cosas que nunca supe que podía sentir». Anastasia sintió como sus palabras tocaban su alma. Durante todo este tiempo, había intentado ocultar sus sentimientos, había creído que no podía confiar en él, que no tenía derecho a ser feliz. Pero en sus ojos vio lo que tanto había buscado en este mundo: sinceridad, ternura y el deseo de estar con ellos. «Quiero estar contigo, con ustedes. Y si me dejas, haré todo lo que esté a mi alcance para demostrar que puedo ser lo que necesitas». Ella presionó la mano contra su pecho, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Fue tan inesperado y a la vez tan largamente esperado. Era como si estuviera abriendo la puerta a un nuevo mundo, un mundo que había querido tanto, pero temía. «¿Estás dispuesto a ser mi compañero?», preguntó ella, su voz apenas audible por la emoción. Elliot se inclinó hacia ella, su respiración tan cercana que casi podía oírla. «Estoy dispuesto a hacer todo lo que necesites, Anastasia. Solo dime lo que quieres». El corazón de Anastasia se apretó y sintió un cálido torrente de emociones envolviéndola. En su mirada, ella vio tanta esperanza, tanta fe en que todo podría cambiar. Sabía que para ella, tomar esta decisión sería el paso más importante en su vida.
Entonces sí, susurró ella, y una sonrisa llena de calidez y serenidad apareció en su rostro. Elliot la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso lleno no solo de pasión, sino de promesas. Promesas de estar allí, de no irse, de no decepcionar. Sus manos se envolvieron alrededor de su cuello, y en ese momento, con ese beso, ambos entendieron que estaban comenzando una nueva etapa en sus vidas. Una etapa llena de miedo y de alegría, pero sobre todo, de fe en que podían ser felices. Mientras la noche los rodeaba, sus sombras se unían en una sola, y sentían como sus vidas, que alguna vez fueron tan diferentes y llenas de dolor, ahora se entrelazaban. Esa noche, finalmente, entendieron que se habían encontrado.